Génesis 4, verso 3. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Cierre sus ojos, vamos a orar. Amado Señor, muchas gracias te damos por tu palabra, muchas gracias Señor por que tú tienes cosas preciosas preparadas para nosotros cada día que te buscamos. Te pido, Señor, que hoy esta palabra preciosa que tú has enviado como una preciosa semilla, Señor, caiga en nuestros corazones para ser de bendición. Bendición a tu nombre, bendición a nuestras vidas y de muchas otras personas. Te pido que abras nuestros oídos, nuestro corazón y nuestra mente para recibirla con alegría, con gozo y poder dar fruto abundante en aquello para lo cual tú la enviaste. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Diga conmigo un buen amén. Muy bien. Y en este pasaje yo creo que es muy famoso, usted sabe la historia de Caín y de Abel, pero no vamos a hablar acerca de que Caín mató a Abel, hoy no vamos a hablar acerca de eso, pero obviamente dentro de la historia ese es el tema de fondo, el hecho que Caín luego de este momento pues matará a Abel y pues las posteriores consecuencias. Pero quiero que en el verso 3 usted pueda notar que dice, y andando el tiempo, es decir, ya había pasado un poco de tiempo. Caín y Abel eran unos hombres, no eran unos jovencitos. Ya el hombre, Adán y Eva, habían sido echados del jardín y por lo tanto ellos ya vivían fuera del Edén. Allí tuvieron a Caín, allí tuvieron a Abel, ellos se criaron juntos. Caín era agricultor, Abel era un pastor de ovejas, pero en algún momento, y por eso le resalto la frase que dice andando el tiempo, quiere decir que pasó tiempo, no fue algo de inmediato. Estos hombres ya siendo adultos, no dice la edad la escritura, pero sabemos que ya eran hombres que se desarrollaban plenamente, como usted puede imaginar y por supuesto como usted también lo hace. Por ello vemos que Caín y Abel de alguna forma algo sucede, algo que no quedó registrado. Nos dice que un día llegaron y presentaron una ofrenda y la escritura dice que Caín, andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Diga conmigo, una ofrenda. Caín, como era agricultor, trajo del fruto de su trabajo. Y por supuesto, siendo agricultor, lo que él tenía para poder ofrendar era del fruto de la tierra. Del fruto que él haya sembrado, del que haya cosechado, de esto presentó una ofrenda. Y luego dice que en el verso número 4, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Un hecho muy importante que usted debe comprender o lo que debemos lograr ver es que estos hombres de alguna manera sabían que tenían que ofrendarle a Dios. Estos hombres, no dice la escritura si Dios les enseñó, si Adán les enseñó, si Eva les enseñó o cómo surge el deseo de presentarle una ofrenda a Dios. Yo le puedo ilustrar de alguna forma con las cosas que nosotros hacemos. Normalmente una ofrenda, le voy a cambiar el nombre solo para que lo podamos contemporizar. Un regalo busca siempre agradar a una persona. Yo sé que algunas veces se dan regalos sin mucho deseo de agradar. Y usted lo puede ver, yo no sé si alguna vez le han regalado algo que no le gustaba. Levante la mano. Pero no mire el de al lado porque usted sabe que fue él el que se lo regaló. Si alguna vez le han regalado algo que no le gustaba, de todas formas usted dice gracias, ¿cierto? Usted agradece y bueno, gracias, ay, qué útil este regalo. La verdad es que no le gustó, pero usted dice, ah, qué bendición, siempre lo estuve esperando. Mire, yo me acuerdo que mi abuelita todo el tiempo regalaba o pañuelos
o calcetines para Navidad. No sé por qué, pero yo pienso que ella pensaba que a uno le daba gripe constantemente, o que siempre había necesidad de un pañuelo. O pensaba que siempre de repente cargaba uno ya los calcetines bastante usados y hasta con huecos, que los regalos de ella eran pañuelos y calcetines. Y se imagina, pues cuando yo era jovencito, hace unos 10 años, cuando era joven, los calcetines que yo usaba no eran calcetines de un hombre adulto, sino eran calcetines deportivos. Pero ella regalaba calcetines de señor. Y entonces regalaba unos con rombos negros, rojos, regalaba unos azules. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? Yo nunca voy a usar esto. Hoy quisiera que estuviera viva mi abuelita y me siguiera regalando esos calcetines, ¿verdad? Porque son los que ya usamos. Pero me refiero que el deseo, a pesar de que no era precisamente lo que yo quería, había un deseo de agradar. Diga conmigo, toda ofrenda, todo regalo, busca agradar. Entonces vemos que de alguna manera estos hombres buscaron agradar, o aprendieron que tenían que presentar una ofrenda, o que tenían que presentar un regalo a Dios. Ya sea que ellos supieran o les enseñaron a hacerlo. Surge ya el momento en el cual dice que Caín trajo del fruto de la tierra. ¿Cuántas ofrendas dice? Una ofrenda. Diga conmigo, una ofrenda. Caín trajo una ofrenda y se la trajo a Dios. Pero dice el verso 4 que Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas. Entonces, ¿cuánto cree que él trajo? Porque Caín trajo, ¿cuántas ofrendas? Y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas. Número 1, parece que la ofrenda de Abel era más grande. Pero la escritura no se detiene ahí y dice que no solamente llevó de los primogénitos de las ovejas, sino que llevó de lo más gordo de ellas. Diga conmigo, lo más gordo. No, pero dígalo sin pena. Estamos hablando de las ovejas. De lo más gordo. Pero no me mire así tampoco, pues. Yo le estoy predicando nada más. Entonces él lleva, de lo más gordo se lo voy a traducir, porque para nosotros de lo más gordo es de lo más gordo. Sino, no estamos hablando de eso, sino estaba diciendo que cuando usted mira el ganado, un ganado bien alimentado, un ganado robusto, quiere decir que ese va a ser un buen ganado, ¿cierto? Entonces, si usted mira una vaquita toda flaca, que se le miran las costillas y está toda chupada, dicen ahí en mi tierra, ¿verdad? Como que estuviera chupada. Usted dice, esa vaca pobrecita. Pero cuando mira unas de esas que salen en las fotos que proyectan allá en los países de Europa, ¿verdad? Unas vacotas de este tamaño, bien gordas, las ubres bien llenas. Dice, esas sí son vacas. Entonces vemos que en cuanto al ganado, entre más gordo es mejor. Y Abel llevó de los primogénitos, de lo primero que recogió, de lo primero que obtuvo después de haber llevado a cabo todo el proceso para tener crías. Lo primero que él tuvo, lo primero que él pensó es decir, esto se lo voy a dar a Dios. Vamos a ver cuáles son los más gorditos, cuáles están más sanos, cuáles son los más grandes. Eso les voy a llevar a Dios. Ahora regresemos al verso 3. Dice que Caín llevó ¿cuántas ofrendas? Del fruto de la tierra. Tomó del fruto de la tierra y llevó una ofrenda. Y ahora Abel toma de los primogénitos, de lo primero y de la mejor calidad de aquel ganado que él tenía, y se lo presenta también a Dios. Entonces aquí vemos una cosa muy particular. Número 1, los dos llevaron una ofrenda. ¿Está de acuerdo conmigo? Tanto Abel como Caín llevaron una ofrenda. Pero la ofrenda, según la escritura, no era igual. No le voy a hablar acerca de la cantidad, porque no sabemos si Caín llevó un camión de 20 pies lleno de mazorcas, lleno de cebolla o lleno de frutas. No dice la escritura, pero sí podemos entender que en
en los ojos de Dios, la ofrenda de Caín no fue igual a la de Abel. No dice si llevó 1, 2, 3 corderitos o terneros, no dice la escritura, solo dice que de lo primero que él obtuvo, de eso presentó. Cuando usted recibe su pago, su cheque, cuando cierra un negocio, cuando le pagan algo que usted realizó, ¿en qué es lo primero que usted gasta? No me responda, solo piénselo usted. Si usted recibe un pago, estuvo haciendo un negocio y usted luchó por ese negocio y se ganó $1,000, ¿qué es lo primero que usted piensa? No me tiene que responder, no se preocupe, solo para que usted lo piense. ¿Qué es lo primero que usted piensa? Ahora sí voy a pagar esto, voy a pagar lo otro. Qué bueno que me hacía falta porque apenas si alcancé para pagar la cuota de la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vemos que este hombre lo primero que pensó fue en Dios. Dijo, esto se lo voy a llevar al Señor. O sea, yo me imagino que Caín, cuando fue el momento de las ofrendas, ellos eran hermanos. Algunos dicen que hasta eran gemelos, algunos dicen, pero la escritura no lo dice, no lo niega ni lo afirma de tal manera. Solo dice que uno nació primero y el otro después. Entonces algunos tienen o piensan que son gemelos, pero ellos sí son hermanos y sin duda se hablaban. No se habían peleado hasta ese momento y ellos se hablaban. Y quizá ese día se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos y presentemos una ofrenda a Jehová. Y entonces yo me imagino que Caín, quizá un poco despistado, se acordó algo tarde. Dijo, hoy teníamos que presentar la ofrenda. Ay, se me había olvidado. Pásenme algo. Voy a llevar algo del fruto de la tierra para presentar una ofrenda. Pero yo puedo pensar que también Abel se preparó con más tiempo, porque él no llevó una ofrenda, él tuvo el tiempo suficiente o tomó el tiempo suficiente para escoger la ofrenda que le iba a presentar a Dios. Número 1, porque no agarró cualquier parte de su ganado, sino que él tomó los primogénitos. Quiere decir que esos acababan de nacer. Esos no tenían mucho tiempo de haber nacido y tuvo que escoger dentro de ellos. Si hay primogénitos, quiere decir que también habían más. Entonces él pudo escoger, dijo, este está bonito, este está muy flaquito, este ya está algo viejo, este sí, él lo pudo escoger. ¿Y cómo los escogió? Diga conmigo, bien gorditos. Los escogió lo mejor que él podía. Unos terneros, corderos, no sé qué llevó, bien alimentados. Entonces ya aquí tú y yo podemos empezar a ver la diferencia entre uno y otro. Cómo Abel nos dice cómo él se preparó, o mejor dicho, su ofrenda nos dice cómo se preparó, y cómo la ofrenda de Caín también dice la manera en la que él se preparó. Y sigue diciendo el verso 4 en la segunda parte. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces ahora sí se marcó una diferencia, porque aunque los dos llevaron una ofrenda, delante de Dios dice que él sí vio la ofrenda sí vio a Abel y a su ofrenda. Y mire lo que dice el verso 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Vio con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Esto quiere decir que delante de Dios las ofrendas fueron diferentes. Y ya vimos un poquito el proceso, cómo Abel tomó un poco más de tiempo, tomó un poco más de cuidado para poder presentar aquella ofrenda. Y Caín parece que solo pasó rápido, agarrando lo que pudo para poderlo presentar. Más allá del proceso, mi amado, yo quiero que vayamos más profundo en el corazón de estos hombres. ¿Alguna vez usted le ha regalado a alguien un regalo, valga la redundancia, a quien usted genuinamente ama? Levante su mano, sí. Aunque sea por compromiso, no va a ser que esté aquí presente y digan, todos esos regalos no fueron genuinos. Pero cuando usted ama a una persona y le hace un regalo, ¿qué le regala? Se lo voy a poner más fácil.
Cuando usted va de su trabajo, estuvo todo el día en la calle, va de vuelta para su casa y cuando pasa y pasó por el supermercado porque le encargaron que llevara algo. A veces uno no tiene tiempo y solo llevó lo que le pidieron. Y normalmente, bueno, a mí me pasa, llevo el 90% y siempre se me olvida una cosa. Y es lo que la pastora me pidió, ¿verdad? Y mire, y aunque usted no lo crea, yo apunto las cosas porque se me olvidan y no porque ya se me olviden las cosas, sino porque a veces son muchas y entonces yo apunto y bueno, está bien. Incluso yo les digo a mi esposa y a mis hijas que me escriban porque si lo tengo en el teléfono no se me olvida. Entonces yo reviso el teléfono y me vuelvo más eficiente. Pero nos sucedió una vez que la pastora, mira, necesito unos guantes para lavar. Ah, bueno, está bien, unos guantes, ¿verdad? Y bueno, y pasé día 1 al supermercado, llevé todo lo que necesitaba, hasta para uno llevando de más, ¿verdad? Y bueno, aquí está esto. ¿Y los guantes? Ay, se me olvidaron. Le digo, está bien los guantes. Día 2, y los guantes se me olvidaron. Mi amado, pasó mes y medio yo yendo al supermercado y se me olvidaban los guantes. Y de verdad, los guantes hasta apuntados estaban. Y entonces dije, no puede ser posible, porque yo cuando no estaba en el supermercado me acordaba también de los guantes. Y decía, los guantes, y cuando llegaba al supermercado se me olvidaba. Entonces, para no hacerle larga la historia, fue hace 2 semanas que fuimos la pastora y yo al supermercado y compramos unas cosas que íbamos a usar aquí. De eso, que los productos para la limpieza. Y entonces compramos y en eso pasamos frente a los guantes. Dijo, voy a llevar unos guantes por si la persona que hace la limpieza los necesita. Ay, sí es cierto, sí, llévaselos, dije. Y entonces venimos y vino la persona que hace la limpieza y entonces aquí está esto y entonces dice la señora, ay no, sí le tengo que decir una cosa, yo no uso guantes porque me dañan las manos. Y entonces yo solo vi los ojos de la pastora que se le abrieron con luz, brillo, porque al fin había conseguido unos guantes, ¿verdad? Entonces los guantes ahora están en mi casa. Pero lo que le quiero traer a colación es que cuando uno ama, uno busca agradar a las personas. No quiere decir que yo no amaba a la pastora por los guantes, ¿verdad? Porque sí le llevé un montón de cosas más en todos esos días. Solamente que cuando uno ama, uno busca agradar. Y entre más ame, más agrado busca provocar. Le conté la historia del supermercado porque cada vez que uno llega, pasó al supermercado, a una tienda, pasó donde el chino, y uno se acuerda de su familia, ¿qué hace? Ah, estos como comen, no, ya, solo lechuga dame, le dice el chino. No, ¿sabes qué? Dame del concentrado de perro a ver si eso abunda más. No dice eso, sino que de repente uno dice, ay, les voy a llevar esta golosina, les voy a llevar esta cosita, Eso es una manifestación del amor que usted tiene por las personas. Sí, no a todos se nos da, pero es una forma en la cual usted demuestra que está pensando en otra persona, aunque sea con un chicle. No tiene que llevar, te traje aquí el último diseño de la moda desde París para ti. Me costó $5,000 y aquí está el pañuelo más bonito del mercado. Qué bueno que usted pudiera hacer algo así. Pero no se trata de eso básicamente, y por eso le traje yo a colación cómo fueron aquellas 2 ofrendas, porque lo que Dios vio finalmente no solo fue la ofrenda que presentaron, sino lo que ellos vivieron al presentar aquella ofrenda, lo que vivieron previamente para poder presentar esa ofrenda. Dicho de otra manera, sus regalos hablan del aprecio que usted le tiene a una persona. Y ni siquiera estoy hablando de que tiene que ser algo oneroso, costoso y caro para que diga, ay sí, pero tiene que saber usted que nadie da un regalo caro si la persona no le importa. O sea que el regalo habla, ¿cierto? Y usted puede venir y decir, bueno, este chocolatito que conseguí, me esforcé por llevarlo. Perfecto, está muy bien, lo felicito.
Pero no es lo mismo que usted mandó a pedir ese chocolate afuera, lo trajo, lo importó, le pagó mucho y al final le salió más caro que si lo hubiera comprado aquí, porque no es el monto, sino el corazón que usted puso para poderlo presentar. El monto le da una buena idea, porque no hubiera dicho la escritura lo mismo de Abel si hubiera llevado, y llevó también Abel una ofrenda de su ganado. Entonces yo no le estoy diciendo qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer. Yo le estoy mostrando cómo Dios ve las cosas desde el punto de vista de Dios. Y ahora sí se lo voy a decir yo. Todo esfuerzo que usted haga por el Señor habla acerca del amor que a Él le tiene. Yo no puedo decir que mi esfuerzo es igual al suyo o que el suyo es mayor que el mío, porque Dios nos mide a cada uno conforme a nosotros mismos, no conforme al vecino. ¿Se acuerda aquella vez que habían unos fariseos que Jesús se puso al lado del cofre de las ofrendas, viendo las ofrendas? ¿Se imagina al Señor? Pasaron la hora de las ofrendas y ahora las ofrendas y pasen todos los hermanos, y llegaban todos los judíos, ¿verdad? Con sus barbotas, sus trajes, y pasaban ahí a depositar en el cofre de las ofrendas lo que habían llevado para el Señor. Y Jesús se fue a poner a ver las ofrendas. Entonces yo no sé si alguna vez, o cómo fue entonces, si ellos cómo llevaban aquellas ofrendas. El medio de cambio en aquel tiempo eran monedas. Quiere decir que era fácil evidenciar quién llevaba más y quién llevaba menos, porque los manejaban en unos saquitos. ¿Ha visto usted eso en las películas? Que tenían unos sacos en los cuales ahí metían y sacaban las monedas. Entonces habían unos sacos que se miraban bien gorditos, y esos cofres eran de metal. Entonces cuando ponían la ofrenda, ¡pum!, tronaba. Y para que, pues siempre ha habido algún pícaro, ¿verdad? Para que nadie metiera la mano, los hacían como que si fuera una trompeta, una cornetita, como que si fuera un embudo, arriba grande y después se ponía más pequeña, para que nadie pudiera meter la mano y sacarla, ¿verdad? Sacar algo, metía, ay, voy a meter la mía, sacaba una flaquita y recogía una gordita. No era así, sino que ellos venían y lo dejaban, y cuando lo soltaban, sonaba. Y Jesús estaba viendo y sonaba y pum, pum, pum. Y dice que muchos ricos pasaban y daban grandes ofrendas. Y de repente pasó una mujer que tenía 2 monedas, las dio. Y cuando Jesús la vio, dijo: esta verdaderamente ofrendó más que los demás, porque dio todo su sustento y los demás dieron de lo que les sobraba. Quiere decir que con monto no agradamos al Señor, solo por el monto. Pero si usted le pone el corazón y el monto, mire lo que pasó con la ofrenda de Abel. Viene y dice: y vio Dios con agrado a Abel y a su ofrenda. Número 1, la palabra vio aquí es una palabra especial. No solamente quiere decir vio, quiere decir también observó con admiración. Otras versiones dice respetó a Abel y a su ofrenda. O sea, como que Dios estaba allí, ¿verdad? Y le trajo a Abel y dijo: qué bonita tu ofrenda. Bueno, está bien, gracias. Y en eso vino aquel otro hombre que hizo algo extraordinario. Y aquí es donde empieza a ponerse la cosa pues más interesante para nosotros, porque en ese momento nadie había dado unas primicias. Y esto es lo importante de lo que yo le estoy contando, porque es de aquí donde empiezan a surgir las primicias. Si usted pensaba que las primicias era una práctica de la ley porque está establecida en la ley de Moisés, usted está cometiendo un grave error. No porque sea algo malo, sino simplemente usted está empezando a ver la historia mucho después de que la historia empezó. Eso es como que usted diga: bueno, aquí todos eran colombianos cuando empezó ¿hace cuánto nos independizamos de Colombia? ¿103 años? Más o menos, 104, 105, usted me corrige después. Y nosotros nos independizamos, pero se le está olvidando la independencia de España. Y antes de la independencia de España, tendríamos que tener registros históricos para ver cómo era la vida entre los primeros pobladores de estas tierras. Entonces, si usted no mira hasta atrás de la historia, no puede comprender lo que está siguiendo. Y por eso el error de pensar: bueno, es que eso está en la ley. No está en la ley. Luego de que se inició, ya quedó escrito en la ley. Hay una gran diferencia. Le digo esto porque
Las primicias, las ofrendas llamadas primicias, que es lo primero y lo más gordo de lo primero que nosotros recibimos, es un principio universal. No es algo establecido para los hombres solamente porque apareció la ley y hay que regular todo esto, sino es un principio que se empezó a generar desde mucho tiempo atrás. Muy probablemente otras personas lo hacían, pero el primer registro lo tiene Abel. Y entonces él surge delante de Dios con algo que los demás probablemente no hacían. Y no es que hubieran muchos, ¿verdad? Sino que Caín no lo hacía. Y él surge con lo primero y lo mejor. Si usted prepara una comida muy deliciosa, ¿cuántos cocinan aquí? Levante su mano. Cuando usted prepara una comida deliciosa, ¿cuántos cocinan? Pregunté, ¿cuántos cocinan? Disculpe, es que ya se me fue la onda, por eso lo escribo. Y le tomó 2, 3, 4 horas. ¿Alguna vez ha preparado platillos complicados o que tienen mucho tiempo, muchas fases de preparación? ¿Sí? Cuando uno lo presenta ¿a quién se lo ha presentado? Normalmente a la familia, ¿cierto? ¿Está de acuerdo conmigo? Vaya, imagínese Navidad. No creo que usted haya pedido una pizza para Navidad. A veces uno puede pedirla, pues, porque si quiere comer pizza en Navidad, qué bien, pida su pizza. Le pone un par de jamones y le pone ahí una manzana y ya es navideña. No hay problema. Pero me refiero, normalmente en esas ocasiones solemos, pues, preparar comida un poco más elaborada. Cuando usted la presenta a la mesa, si usted la hizo, ¿qué es lo que usted busca que suceda en las otras personas? Número 1, que les guste. ¿Está de acuerdo conmigo? Porque usted lo hizo con esfuerzo, lo hizo con amor, lo hizo con dedicación. Yo no sé si alguna vez usted ha cocinado, pero cuando uno cocina y ha cocinado por muchas horas, uno para oliendo a la comida o a lo que preparó. No solo sudó, se manchó todo y después todavía se tiene que ir a cambiar para estar presentable cuando todos vayan a comer. Eso le sucede a cualquiera que cocine. Y entonces cuando uno ya lo presenta, uno busca agradar a aquellos que se lo presentó. Por eso hasta bonitos hacemos los platos. ¿Ya ve que hasta los decoramos? No solo diga, aquí está su deliciosa comida con un gran cucharón, así, ¡plá! Sino que le da forma, lo pone de cierta manera, presenta su plato y uno dice, ¡hala, qué bonito el plato! Espérame, le voy a tomar una foto, dice. Y ¡pam!, le toma la foto, porque el plato quedó bonito. Y si encima el plato está rico, usted se toma la foto con todo y plato. Esa es la clave, ya sabe usted. Si presenta y solo está bonito de forma, al plato. Pero si está bonito y rico, el plato y yo. Y yo comiendo el plato, ¿verdad? Yo comiendo el plato no se puede comer. Entonces, eso es lo que hay en el corazón de aquel que ofrece algo, de aquel que ofrenda algo. Pero pareciera que si lo igualamos con las ofrendas entre Caín y Abel, pareciera que Abel sí lo hizo así. Tomó su tiempo, preparó, le puso bonito los corderitos, los peinó, los bañó, les echó aromatizante, les lavó los dientecitos para presentárselos bonitos al Señor, perfectos y relucientes. Habla de su corazón. Y a Abel se le olvidó la ofrenda. Hijos, ¿y ahora qué le preparo al Señor? Ya sé, un pan de jamón y queso, eso le voy a llevar. ¿Se acuerda que estamos hablando de comida, verdad? Y entonces cuando mira el Señor esto y mira lo otro, dice que a uno lo vio con admiración. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bonita ofrenda me presentaste! Y dice que vio a Abel y vio a su ofrenda con agrado, pero a Caín no lo vio con agrado ni tampoco a su ofrenda. Entonces cuando vio la ofrenda, vio el corazón de Abel y vio su ofrenda. La ofrenda habló del corazón de Abel, pero cuando Dios vio primero a Abel y luego su ofrenda. Quiere decir que cada vez que tú te presentas delante del Señor, Dios te mira a ti primero y luego a tu ofrenda. Por eso es tan importante que tú prepares tu corazón y te prepares a ti mismo
para presentarte delante del Señor, no solamente traer algo. Y aquí ya perdimos el tema acerca de que si es mucho, es poquito, si es valioso, no es valioso, sino estamos hablando de la preparación, del deseo de agradar a aquel a quien tú le estás buscando ofrecer algo. Y Dios vio primero a Abel y a su ofrenda, dice, después. Y no vio primero a Caín, ni tampoco su ofrenda. Pastor, pero los dos ofrendaron. Es verdad. Pobrecito Caín, sí llevó una ofrenda. Y uno podría pensar, los dos dieron, pero ¿por qué uno sí y otro no? Entonces vemos las diferencias, y no solamente las diferencias, sino que también la ofrenda de Caín, y ahora estoy hablando de Caín, habla del, se lo voy a poner al revés. Si lo vemos como humanos y no bajo los ojos de Dios, este llevó unos chivitos, este llevó zanahorias, ¿qué más hay aquí? Melón, llevó papaya, llevó tomate. ¿Será que Dios tiene preferencia por la carne? ¿Dios? ¿Será que Dios tiene preferencia por la carne? ¿Y por eso vio mejor la ofrenda de Abel que la de Caín? No, la respuesta es no. Pero sí vio el esmero, la preparación y el amor que se le puso a aquello que se hizo. Si tomamos en cuenta esto, quiere decir que la ofrenda de Caín no valoró de la misma manera a Dios que la de Abel. Las acciones de Caín no valoraron de la misma manera que las acciones de Abel. Dicho en otras palabras, no le dio la misma importancia. Dicho en otras peores palabras, menospreció a la persona a la cual le iba a ofrecer. Y entonces uno puede empezar a comprender y decir, ay, con razón, no vio con agrado. Menospreció a Caín. Pero el primero que había menospreciado a Dios había sido Caín. Mira qué impresionante. ¿Está de acuerdo conmigo o no está de acuerdo conmigo? Más o menos, vaya, ahorita vamos a seguir para que usted vea. Entonces dice la escritura que, acompáñeme a Hebreos 11:4, y aquí le voy a terminar de demostrar qué es lo que le estoy diciendo. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto Abel, aún la ofrenda habla por ella. Número 1, dice que la ofrenda de Abel fue más excelente. Diga conmigo, más excelente. A nosotros no nos gusta la gente que le gusta agradar a las autoridades. Cuando hay una persona en el trabajo que busca agradar al jefe, le dice usted un montón de nombres que no se los puedo repetir desde aquí. Cuando había alguien en la escuela que siempre era cumplido, le llevaba regalitos al maestro, le llevaba, siempre le daba, era el primero en levantar la mano, ¿cómo le llamaba? No me lo diga, por favor. ¿Verdad que caen mal? Sobre todo cuando uno no ha cumplido. Nunca le pasó que nadie se acordó y solo 1 o 2 hicieron la tarea. Y el maestro ni se había acordado y se para. Maestro, teacher, ahí se acuerda de la tarea. ¿Sabe todo lo que le decía el resto? Sí, que por qué, que sos una aquí, sos una allá. Y es que nuestra cultura nos enseña a no agradar a las autoridades. Yo estoy de acuerdo que nuestra historia nos ha traído hasta este punto y no doy la razón, solamente estoy diciendo que es comprensible de cómo la historia de estos países nuestros se ha desarrollado y cómo la cultura actual nos lleva a tener en la mente y en el corazón una cultura de no es necesario agradar a la autoridad, todo lo contrario, la autoridad me tiene que agradar a mí. Mire, solo el sistema político nos lleva a nosotros a tener que decir, bueno, si esta es una buena autoridad, me tiene que ir bien a mí, me tiene que dar chen, me tiene que traer un beneficio, me tiene que dar el bono. Y entonces cuando nos llenan de cosas, entonces es una buena autoridad. ¿Se imagina que sus hijos pensaran así? Si mi papá me regala el videojuego que quiero, si mi papá me da el teléfono, si mi papá me da esto, entonces es un buen papá. Si no, no.
¿Usted enseñó a sus hijos así? ¿O les enseñó a que le respeten como mínimo? Ni siquiera estoy hablando de honra, que también se lo debería enseñar. A que le respeten como mínimo, aunque usted no le dé los regalos que ellos quieren. Cuando no se hace, ahí anda el papá de esclavo detrás del niño, ¿verdad? Mi amorcito, ¿qué es lo que quiere? Yo quiero los patines color rosado con naranja, fucsia y verde. Pero están horribles, mija. No, pero esos son los que yo quiero. Bueno, yo se los compro. Y va a ver en Stevens, ya dije nombres, ¿verdad? Y va a ver a la tienda de departamentos cuánto van a costar. Y le cuestan $125. Hijo de su... ¿No te gustan los rojos con blanco? Es que vi unos bonitos ahí en el Titán. ¿Y cuánto cuestan? 25. Eso le gustan más a uno, ¿verdad? Pero los que la nena quiere cuestan 125. Y entonces ahí está el papá que ya tiene los zapatos hasta con huecos, juntando para comprarle a la nena los patines con, ya ni me acuerdo qué colores dije, ¿verdad? Rosado, azul, verde, celeste, morado. Y que están feos. Pero esos son los que quiere. Pero hace el esfuerzo porque ama a su nenita y le lleva los patines. Y ay, mami, qué gracias. Papi, gracias por el regalo. Ahí quedó. Los usa 2 días y después los deja tirados. Papi, ahora quiero no sé qué. Mi amor, pero si te acabo de comprar, pero ya quiero yo lo que viene. Ahora quiero celular. Ahora quiero una consola más grande. Ahora quiero, etcétera, etcétera, etcétera. Y si le crecen más, ahora quiero la ropa de tal y tal. Ya vi cuánto está la tienda ahí en Multiplaza y solo cuesta $200 lo que le estoy pidiendo. Solo, dice uno. No puedo, hija, eres un mal papá. No puedo, no me amas. No puedo. ¿Por qué me castigas de esta manera? ¿Se imagina usted? Pero lo hacemos con las autoridades. Y nosotros los castigamos. A ellos no les importa lo que hablamos de ellos, pero sí les importa su voto. Y ni sé por qué estoy diciendo esto, mi amado, pero ya lo estoy diciendo. Es para que nosotros podamos entender. ¿Por qué nos cuesta entender tanto la Escritura? Porque está vista desde otra perspectiva, desde la perspectiva correcta, desde la perspectiva en la cual Dios es merecedor de toda honra y de toda gloria de parte nuestra. Aquel que nos da la vida, aquel que nos da el sustento, aquel que nos da las fuerzas, merece que nosotros le honremos, le bendigamos y le amemos también. A pesar de que no todo el tiempo nos da todo lo que queremos. Pero no me voy a meter ahí. Entonces, la ofrenda de Abel era más excelente que la de Caín. Y dice la Escritura que porque era más excelente, diga conmigo, más excelente. O sea que la de Caín no era tan mala, pero la de Abel era más excelente. Si usted quiere hacer que Dios le vuelva a ver, si usted quiere llamar la atención de Dios, usted tiene que hacer las cosas que hace para Él de la mayor excelencia que usted pueda. Y no le estoy hablando solo de ofrendas, estoy hablando de todo lo que usted haga para el Señor. Mi amado, si usted va a orar, haga las oraciones más excelentes. Si usted va a adorar, sea el más excelente adorador que hay en el lugar. ¿O acaso usted cree que usted le hace favor a Dios aplaudiendo y cantándole una cancioncita ahí? No, mi amado, si es, para eso hay un montón de gente que canta mejor que nosotros y que entona mejor y que tiene mejor ritmo. No es por lo que usted hace, pero algo que nadie puede superar es lo que usted tiene dentro de su corazón cuando hace eso. Entonces, ¿cómo hay que hacerlo? De la manera más excelente, ¿verdad? Levante sus manos, levante su voz, hágalo con alegría, hágalo con todo el amor que usted siente para el Señor. Y usted, si va a llorar, llore, que qué le importa que el otro a su lado está como que es palo de pino allá en la esquina, más tieso que no le importe. Usted ahí en su lugar, usted como usted pueda, pero de su propio corazón, presente una ofrenda más excelente para el Señor todo el tiempo. Ay, pastor, pero todos están muy serios. ¿A usted qué le importa? A usted le tiene que importar lo que el Señor piense, no lo que los demás miran. Por eso, si usted tiene ganas de pasar al altar, pase al altar. Si usted tiene ganas de pararse en medio servicio para darle gloria a Dios, párese. No esté esperando, a ver, ya se pararon todos. Ya subieron el volumen. Amén.
Pues sí, amén, lo puede ver desde su lugar. Más excelente, diga. Esta prédica no es acerca de ofrendas. Si usted cree que esto se hace para recoger dinero, usted está muy equivocado. Esto se hace para que usted tenga la oportunidad de honrar a Dios de corazón. Y sí, Dios le va a bendecir, y le va a bendecir el resto del año, dijo el Señor. Si usted no me cree, lo puede leer ahí en Proverbios 3. Vaya y léalo, y con sus propios ojos usted se va a convencer. Esto no es una manera bonita en la cual usted presenta unas ofrendas y la iglesia recibe recursos para poder hacer. Eso no es, mi amado. Qué tristeza que tenga que ser de esa manera. Esto no sería un altar, quizás debería ser un banco, una ventanilla especial donde se reciba plata. Para eso están esas instituciones bancarias. Esto es un altar donde se presentan sacrificios al Señor. Lo que usted trae es un sacrificio. Usted está sacrificando quizá comprarse otras cosas, sacrificando hacer algunas cosas que usted podría querer hacer. Usted está presentándole un sacrificio al Señor. Y hay dos formas de presentar sacrificios: con lágrimas en los ojos por la tristeza de lo que está entregando, o con lágrimas en los ojos por la alegría a quien usted se lo está entregando. Pero aquello que a veces nosotros nos aferramos, el dinero que a veces nos aferramos y queremos guardarlo, y les tenemos lugares especiales, tan especiales que mire, los utensilios que usamos cuestan plata. Cuesta más la billetera que lo que usted le mete cada día. Así anhelamos tanto el dinero. No quiere decir que de hoy en adelante usted va a tener una bolsa de nylon ahí, ¿verdad? Porque para no comprar billetera. Pero es necesario que se comprenda qué es qué. Le voy a decir un secreto. El dinero al cual tanto se aferra la gente, el dinero se llama circulante por un motivo. Porque el dinero no se diseñó para que se quede en ningún lugar. Hay que hacerles unas trampas llamadas represas económicas para que se logre quedar en un lugar. Pero así como tarda en llenarse, así de rápido puede vaciarse. La gente se suicida porque un día tiene mucho y al día siguiente no tengo nada. Y la verdad, aunque tenía mucho dinero, desde antes no tenía nada. Por eso cuando se fue el dinero, lo perdió todo, dice. Qué triste vida esa. Disculpe si se lo digo. Yo no le digo que no tenga dinero. No, si usted puede, tiene la capacidad, Dios le bendice, tenga todo el que usted pueda. Pero no se aferre a él. Y el día que usted se presente delante del Señor, traiga ofrendas excelentes, a su medida, a la medida de su corazón. Presente. Y si presenta con lágrimas, que sean de alegría para el Señor. Señor, gracias porque me dejas presentarte esto aquí. Si usted cree que lo trae a una iglesia, usted va a ser bendecido por el hecho de la generosidad que usted tiene. Pero si usted cree que se está presentando delante de Dios para presentar esto, que es un sacrificio para usted y en algunos casos hasta para su propia familia, porque bien decía la pastora, ¿verdad? Yo le dije que no contara, pero de todas formas contó. No es cierto. Teníamos una discusión si ella contaba el testimonio ese de la camioneta. No, mejor contémoslo otro día, porque la gente puede pensar de que se lo contamos para que ellos den. Y a mí me cae tan mal eso, mi amado. Que la gente piense, no, yo sé que no ustedes, sino los que miran en casa y que no son de la iglesia, que desde este lugar se les manipula. Si usted me conoce a mí, yo soy enemigo de la manipulación. Me caen tan mal los manipuladores que si no fuera creyente, de verdad que les ofrecí un par de manotazos. Aborrezco, literalmente se lo tengo que decir, la manipulación. Por eso si usted está aquí, usted tiene la libertad de hacer y no hacer. Yo le enseño lo que la Escritura dice, pero no le puedo obligar a usted a que lo haga. Si usted quiere, bien. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a obtener los beneficios que la Escritura dice. Si no lo quiere hacer, bien, ya que Dios trate con usted, si le quiere explicar, si usted quiere entender y si algún día quiere actuar. Pero no va a obtener los beneficios del que sí entendió, del que sí escuchó y del que sí actuó. No los va a tener. Es así de fácil. Es como cuando usted va a la escuela. Bueno, en la escuela todavía medio lo obligan a uno. Bueno, ni siquiera lo obligan, mi amado. Lo llevan a uno para que un día salga. Mire,
Ahí están los colegios haciéndole tanta actividad a los alumnos para que poder justificar el por qué los papás pagan la plata que pagan. Y su hijo sale sabiendo muy poco. Todo hay que reforzarlo en la casa. Todo se tiene que corregir en la universidad, si es que alguna vez se corrige, ¿verdad? ¿Por qué le digo esto? Porque es un sistema de manipulación. Ay, se siente bien porque le dieron el diploma del niño más feliz de la semana. ¿Qué es eso, mi amado? Le dieron el diploma del el 21 primer lugar de la clase. ¿Y cuántos son? 21. O sea que es el último. Ay, mi amor, sí, vamos a la ceremonia y ahí se toma fotos. El 21 primer lugar. Mi amado, y es hora que maduremos en nuestro corazón y veamos las cosas como son. Si usted se presenta al Señor, sea el número uno, sea el más excelente, que no le importa qué es lo que hace el otro, porque el que juzga es Dios. ¿Se imagina aquella mujer llevando sus 2 monedas y miraba a aquellos barbudos, bigotudos, mis compañeros, llevando las bolsas? Porque dice que eran ricos y daban mucho, pero daban de lo que les sobraba, no de lo que tenían. Entonces no era sacrificio, ¿cierto? Como que usted sea multimillonario y dice, bueno, saca la billetera, ¿verdad? La suya más cara que la mía, por supuesto. Y saca, ¿qué tengo aquí? Unos, como 20 billetes de 100. Mucho pesan. Ahí lo voy a dar, ahí está la ofrendita. Pero tiene millones en una cuenta. Entonces esos $2,000 que para ti, para mí es un montón de plata, para esa persona es nada. Eso es lo que le paga al que cuida a su perro. ¿Se imagina? Pero cuando tú vienes con tu corazón presentando un sacrificio genuino desde tu corazón, para agradar al Señor, diciéndole, Señor, tú sabes que hay cosas que yo podría hacer, hay cosas que yo podría, con lo cual utilizar este dinero, pero hoy lo vengo a dejar no a la iglesia, te lo vengo a dejar a ti. Yo sé que lo vengo a presentar en una iglesia, un lugar físico de iglesia, pero no es un lugar físico nada más, porque de este lugar físico sube una ofrenda con sentido y significado espiritual delante de un trono espiritual genuino y verdadero, más que delante de Dios mismo. Y por eso nuestras ofrendas dice que suben como un olor fragante delante del Señor, y que aquel que presenta con amor, con honra, con deseo de agradar a Dios, entonces le pasa lo que le pasó a Abel, que Dios vuelve su mirada y dice, me agradas, y tu ofrenda también. Cuando usted se presenta como Abel, usted entra en una dimensión diferente de la calificación espiritual. Se lo voy a decir de otra manera. La Escritura dice, Jesús dijo, hablando acerca de cómo las ciudades, el pueblo de Israel había matado a los profetas. Aquellos que él había enviado, los habían matado. Y él empieza a decir el listado y dice, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió en el templo, citando a los profetas que Israel había matado. Pero entonces tenemos un problema, porque la Escritura no dice que Abel era profeta. No hay ni una sola profecía en la cual Abel dijo, he aquí dice Dios, o Dios me mostró y Dios me dijo. No hay ni una sola. Pero delante de Dios, Abel sí era un profeta. Entonces tenemos que ver dónde está, qué fue lo que hizo Abel. Abel presentó una sola ofrenda. Toda la historia de Abel se resume en una sola ofrenda, en una sola acción. Y el resto ni siquiera tomó él acción, sino que su hermano fue el que lo mató. Entonces, ¿cómo puede ser profeta este hombre si no profetizó nada? Pero sí hizo algo profético, porque él fue el primero registrado, porque puede que hubiera otros. Él fue el primero que presentó una ofrenda de primicias. Las ofrendas de primicias tienen una particularidad, y es que
se presentan hoy de manera inspirada de parte de Dios. Y por causa de esa inspiración o de la obediencia a la inspiración, se genera una bendición al futuro. Y entonces cuando usted presenta de manera profética aquí un sacrificio, usted está realizando que esta acción de hoy bendiga el futuro que usted tiene por delante. Así como cuando un profeta viene y dice: y aquí dice el Señor que Dios te va a bendecir, te va a dar muchos carros, te va a levantar, te va a hacer un hombre rico y próspero. Amén, dicen todos. Pero las ofrendas son proféticas también. Tanto que Abel es considerado en la Biblia el primer profeta al cual mató el pueblo de Israel. Este día es un día profético, pero tienes que tener el corazón correcto, como el de Abel.